Hola, muy buenas. Hoy vamos a analizar este foco, el Zhiyun Cinepeer CX100. Es la versión barata del Molus C100, de la propia marca de Zhiyun, pero casi todos los análisis que he visto en YouTube lo que hacen es estar constantemente comparándolo y viendo las desventajas que tiene este, que es la versión barata, respecto al otro. Bien, yo no voy a hacer eso, porque yo lo que quiero es analizar el foco como una unidad, como si no existiese otros focos en el mundo o bueno, sí que los compararé con otros focos, pero eso será en el próximo vídeo. Compararemos este foco con otros del mismo rango de precios y así, bueno, es mucho más justo que compararlo con uno mucho más caro. Bien, para los que no me conozcáis, soy Pablo Lozano, me dedico principalmente al cine documental, también hago videoclips y otro tipo de vídeos para empresas desde hace más de 25 años. Para los que ya me conocéis, pues, también soy Pablo y, bueno, simplemente muchas gracias por estar ahí. Bien, vamos a analizar este foco. Por cierto, ahora mismo me está iluminando y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ver qué viene en la caja. La caja, como veis, simplemente bueno, pues no viene con una bolsa. Lo que hace es, pues, trae cuatro cosas bien básicas. El foco, va a traer también un cable USB-C para poder alimentarlo y luego va a traer el pequeño difusor. Por lo tanto, va a ser un foco que no trae ningún tipo, pero de ningún tipo de accesorio externo. Lo cual ya, pues bueno, lo primero que se echa en falta, sinceramente, es que traiga un conector a la red eléctrica normal, porque hay otros de este mismo tipo de gama de precios que sí que te traen el conector. Por lo tanto, habría que comprar ese conector si quisieses enchufarlo a la luz. Empecemos hablando de su precio. En la actualidad está a 189 € en la página oficial y en Amazon. Hoy, por ejemplo, he visto una oferta que estaba a 169. Por lo tanto, los precios van a estar en torno a ese rango. También os digo, como siempre, que esto es el precio a fecha de hoy, en 2024, en agosto, pero os aconsejo que os metáis en el link que tenemos abajo y posiblemente encontréis un precio inferior pues dentro de 4 o 5 meses, porque la competencia estará empujando y las marcas tienden a ir bajando y sacando nuevos productos. Por tanto, os recomiendo que miréis los links, pero por ahora está en torno a 189. Su hermano mayor, con el que todo el mundo lo compara, está a 289. Vamos con las especificaciones. Es básicamente el foco más sencillo que he visto en toda mi vida, incluso comparado con los que están en su mismo rango de precios. Tiene para analizar para la cantidad de luz que está exponiendo este foco simplemente una ruedecilla, por lo tanto no va a ser muy perfecto a la hora, o por lo menos no vas a conocer perfectamente qué cantidad de iluminación estás dando. Y lo mismo ocurre con el balance de blancos, que es un foco bicolor. En la actualidad ya básicamente todos los focos son bicolor. Yo creo que es necesario comprarse otro tipo de foco, sería absurdo en 2024. Bicolor significa que va a tener una graduación desde 2700 Kelvin hasta 6500. Yo la verdad es que casi siempre tiro a 5600 a la luz del sol y a veces utilizo los 2700 para intentar imitar esa luz anaranjada del final del día. Es una ruedecilla que en principio funciona bien, pero que bueno, tampoco sabemos si está siendo exactamente o no en 5600, 5550 o 5500. Si lo quieres unir con otro foco, bueno, pues ya entrarías en las dudas. En segundo lugar, tiene 100 vatios, por lo tanto es bastante potente, sinceramente es bastante potente y por lo tanto, bueno, pues tenemos en un espacio muy pequeño un aparato realmente potente. Una de sus características básicas es el tamaño. Fijaros el perfil que tiene. Es pequeñísimo, es casi, bueno, pues un poco más grande que un móvil. Por lo tanto, se va a poder meter muy bien en una mochila y bueno, no va a dar ningún problema. Y el pequeño difusor también es bastante pequeño, por lo tanto no va a crear ningún problema. Lleva una palanquita que luego facilita cómo se quita. Se metería así y luego hace clic. ¿Vale? Y luego la palanquita te permite quitarlo rápidamente. Tengo que reconocer que, aunque hay mucha gente que dice que lo nota bastante plastiqueso, a mí no me ha parecido excesivamente plastiquero. Me parece que el plástico es de calidad, es muy pequeño, es plano y por lo tanto es verdad que cabe en cualquier sitio.
cierto que, por ejemplo, lo que es el LED no está protegido, ¿de acuerdo? Ahí han abaratado también costes, hay otros que sí traen una protección y por lo tanto, bueno, eso podría traer un cierto riesgo. Y ahí viene otra de las características de este foco que algunos lo critican y que yo creo que es algo positivo, y es la forma de encenderlo. Para encenderlo necesitas de un toque rápido y un toque lento de varios segundos. Y así se termina encendiendo el foco. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, pues dado que lleva la batería integrada y no la puedes quitar, si lo metes en la mochila y simplemente con un toque se enciende, podría tener el riesgo de que se sobrecalentase y cuando llegas a tu destino tienes tu mochila totalmente quemada, incluidas tus cámaras, tus objetivos, etc. Por lo tanto, es una medida de seguridad y a mí todo lo que tenga que ver con las medidas de seguridad me gusta. Otra cosa curiosa que a mí me parece útil es que al tener la batería a un lado, tú la puedes coger y manejar el foco con la mano. Es decir, podría ir alguien o tú mismo con una cámara de fotos e ir grabando y con el foco en la mano. ¿De acuerdo? Con otro tipo de focos que no llevan esa batería, pues es más complicado porque te terminas cogiendo el foco y como están los ventiladores te terminas quemando. Por lo tanto, que tenga esa batería ahí, para mí es un punto positivo. ¿Por dónde han abaratado más? Pues por ejemplo en que no puedes regular el ventilador. Bueno, respecto al ventilador, os juro que ahora está en marcha y yo aquí no lo oigo. Voy a acercar el micro. Solo si pongo la oreja aquí, lo oigo. Aquí ya no lo oigo. Es bastante silencioso. Es un buen punto a favor de esto. Por lo tanto, que no se regule el ventilador, pues la verdad es que no es ningún problema. Y además tampoco tiene Bluetooth, por lo tanto tú no puedes manejar el foco desde una app, como suelen hacerse últimamente en casi todos los focos. Es cierto que cuando estás grabando a otra persona, pues no suelo manejar la app, pero cuando me estoy grabando a mí sí que me viene bien, porque me estoy viendo ahora y no sé si estoy quemado. Entonces tengo que ir al foco y sobre todo en este foco tengo que subir o bajar la iluminación y bueno, pues tengo que volver, ver si está bien, si no vuelvo otra vez. Mientras que si tienes el Bluetooth y la app, pues directamente lo haces hasta que tú estás completamente contento. Otra de las características que yo siempre he hecho en falta es que no puedes graduar los grados con los que estás enfocando el foco. Para ello, pues lo que yo hago siempre es poner un cabezal que he comprado y a partir de ahí ya puedo ahora tener el foco a 45 grados. Como veis, además a este foco se le puede poner un difusor paraguas. Si no dispones de la capacidad para ponerle un difusor más grande, es verdad que los de Xingyun tienen el adaptador Bowens, que yo no lo tengo y por lo tanto no os lo puedo mostrar, pero por ejemplo, si no queréis gastaros dinero, cogéis, ponéis un paraguas, abrís un paraguas, que es un perfecto difusor, y ahora serviría para ser un difusor que quemase mucho menos la escena. Es la forma barata de conseguir una luz mucho más bonita sin tener que comprarte ni la montura Bowens, ni el adaptador montura Bowens, ni un difusor más grande. Bien, esto sería la iluminación con el paraguas. No sé si os gusta más, menos, seguro que ha perdido algo de cantidad de iluminación, pero a la vez se ha difuminado mucho más esta luz. Este foco viene con una batería integrada. La verdad es que eso es una ventaja, ya pues bueno, según el fabricante, al 100% del consumo, a los 100 vatios, pues tendría una duración alrededor de media hora. Pero claro, si yo por ejemplo que hago entrevistas o documentales, que este foco la verdad es muy potente, muy pequeño, muy fácil de llevar, es una gozada. Otras de sus características sería el tamaño, evidentemente, pero es cierto que si solo dispone de media hora, pongamos que 3/4 de hora, pues me está poniendo en un compromiso si yo voy a grabar una hora de entrevista. Entonces necesitaré siempre una conexión a red para garantizar que sigamos pudiendo hacer la entrevista con el mismo tipo de luz. Si salgo fuera, pues exactamente lo mismo. El problema es que este foco no le puedes cambiar la batería. Entonces, bueno, pues en un exterior tendrías que alimentarlo con una power bank externa.
vamos a probar dos tipos de power bank. Una power bank típica de móvil a través del USB-C cable que viene, a ver si aguanta el tirón. Está al 100% la batería, power bank. Parece que sí. Vamos a ver si aguanta. Esto solo se puede saber si aguanta más de 3 minutos, porque hasta el momento siempre se terminaba apagando. Está funcionando. Así que ya estamos al 100%. O sea, sería capaz esta power bank de iluminar, de dar energía a este foco. Le quitamos esto. Ahora tiraría, la iluminación es menor, estaría tirando de lo poco que se haya cargado. Vamos a probar con esta. Y se apaga. Vamos a probar. Ahora está. Parece que sí que lo ha cogido. Sí, 20 voltios. Aparece aquí. Y parece que sí que está dando energía. O aquí se ve. Está dando energía al foco. Bien, en un vídeo que os voy a dejar por aquí, analizamos las baterías mini V-Mount. Son estas, que en este caso la tengo de KF Concept. ¿Qué ocurre? Que tú esta batería la puedes colgar aquí, mediante USB-C puedes estar directamente cargando el Cinepeer CX100, pero es que además puedes ir alimentándolo. Y ya nos hemos quitado el problema de que esta batería no pueda ser extraíble y cambiable por otra. Posiblemente esta batería sería mucho más cara que este, y este tiene una capacidad de energía muy superior a esta pequeña batería. Así que los inconvenientes a veces se convierten en ventajas. Bueno, pues este es el foco de Cinjun, el Cinepeer CX100. ¿Qué opináis vosotros? Yo tengo sensaciones encontradas. En principio es un foco barato. Yo diría en principio porque tampoco es tan barato. Gastarse 189 euros en un foco pues no está mal. Es dinero para todo el mundo, 189 dólares. Aunque es verdad que hay alguna oferta por ahí. Hay focos del mismo rango de precios que, bueno, podemos comparar y ver qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno. Y desde luego yo no lo estaría todo el día comparando con su hermano mayor, sino que lo compararía con los del mismo rango de precios. Eso yo creo que es la comparación justa y la voy a hacer en un próximo vídeo aquí en el canal. Así que si te interesa verla, suscríbete. Lo voy a comparar con dos focos que ya he analizado en el canal, el Ulanzi 60 vatios y el Colbor de la serie con la serie Wonder también de 100 vatios. Vamos a ver con cuál me voy a quedar, porque si no el resto los pondré en venta. Bueno, nos vemos muy pronto, dime qué opinas y que pases un buen día.